Buenos días, estimados padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Aquí empieza la clase virtual del día de hoy, con este pensamiento. Oh Perú, madre de extraños y madrastra de tus hijos. Este pensamiento lo dijo el personaje del cual vamos a hablar también el día de hoy, Inca Garcilaso de la Vega, y ahí lo tienen. Vamos a trabajarlo en el curso de literatura. Pues bien, los datos que siguen a continuación, ustedes ya saben, lo tienen que leer con más detenimiento y transcribirlo en su cuaderno. Vamos al marco teórico. La semana pasada habíamos hablado acerca de Guamán Poma de Ayala, quien perteneció a la época histórica de la conquista y también época literaria, que había empezado con la llegada de los españoles hasta la captura de Atahualpa. También habíamos dicho que esa literatura tenía un gran valor histórico, prácticamente no hubo nada de fantasía ni realidad, porque vivían en un contexto que llamaba a hablar sobre lo que ocurría, ¿no? Se basaba por eso en la realidad. Además, existía mucho la crítica en estos escritos, ¿no? Y en ese contexto habíamos también hablado acerca de los cronistas, como les decía, Guamán Poma de Ayala, que era un cronista indígena, pero también de otros cronistas. Habían cronistas españoles como Pedro Cieza de León, y también habían cronistas mestizos, que bueno, en realidad ese de habían es mucho, porque fue el Inca Garcilaso de la Vega considerado como el primer mestizo biológico y cultural de América. No fue el único, pero sí el más importante. Pues bien, vamos a complementar un poquito acerca de la literatura de la conquista y esta etapa histórica también de nuestro Perú, agregando el año en el que Atahualpa es asesinado por los españoles en Cajamarca, y esta etapa de la conquista, ahondamos un poquito, se caracterizó por el enfrentamiento que había entre los ejércitos españoles, ¿no? Ellos querían venir a América y había una pugna por las zonas donde ellos iban a ir a indagar primero y posteriormente a conquistar, ¿no? También se caracterizó por la resistencia indígena. Los indios no querían dejar ni su tierra, ni sus costumbres, ni su cultura, ¿no? Ellos rechazaron la conquista en todo sentido. También se caracterizó por la guerra de los conquistadores. Ya estando acá los españoles, pues surgió una serie de ambiciones que provocaron una serie de guerras entre ellos también. ¿Cuáles son las manifestaciones literarias en la conquista? Vamos a ver 3 manifestaciones literarias. La última, la crónica, ya la habíamos visto en la clase anterior, fue escrita en prosa y es considerado el primer género mestizo de la conquista. Como les dije, habían 3 tipos de crónicas: las mestizas, las indígenas y las españolas. Y cada una de ellas hablaba según, digamos, la tendencia del cronista. Por ejemplo, si la crónica era española, como la de Pedro Cieza de León, que es el más reconocido, pues obviamente la temática, el desarrollo de su crónica siempre iba de alguna manera a favorecer, ¿no?, la visión en favor de la conquista, porque él era español, tenía que hablar bien de ella, ¿no? Cosa contraria de los indígenas, ¿no?, que ellos no estaban de acuerdo con la conquista y hablaban en contra de esta irrupción de los españoles, ¿no? Tal es el caso del autor que habíamos tratado la clase anterior, Guamán Poma de Ayala, ¿no? Pues bien, aparte habían otras manifestaciones literarias, no solo la crónica, pero la crónica sí fue la manifestación más importante, ¿no? Más importante de la conquista se le considera la crónica, porque también sirve como documento histórico, ¿no? Ahí se consignaron muchos datos, como ritos que habían acá entre los indígenas, también las costumbres populares, entre otras cosas. Tenemos
una manifestación, estas dos manifestaciones, la copla y el romance, venidas de España, ¿no? La copla era un poco, digamos, irónica y surgió entre los soldados españoles que de alguna manera se burlaban de sus jefes que les ordenaban muchas cosas, y ellos, a manera de canto, de poesía, porque esto estaba escrito en forma poética, pues, y popular, para que todos se enteren de lo que ellos estaban manifestando a través de esta literatura. Era muy conocida la copla, ¿no? Y muy también empleada constantemente, como les decía, por estos soldados españoles. Otra de las manifestaciones fue el romance. El romance, también traído por los españoles, era un poquito más sentimental, más lírico, también estaba escrito en forma de poesía y era más de carácter amoroso y un poquito más extensa que la copla. El Inca Garcilaso de la Vega, bueno, se le llamó el Inca porque el apellido es Garcilaso de la Vega, pero se le puso el Inca porque en realidad en España había otro Garcilaso de la Vega, y más para diferenciarlo, ¿no?, de este otro autor. Ahí está el año en el que nace y el año en el que muere. Garcilaso de la Vega fue considerado, como les decía, el primer mestizo biológico y cultural de América, porque en él se entrelazaban lo indígena americano que tenía por parte de su madre y lo español por parte del militar que era su padre, ¿no? Entonces ambas culturas existían en él al momento de escribir. Fue una persona muy culta, hablaba español, también latín, y 4 años antes de morir se ordenó de clérigo, es como una especie de sacerdote, ¿no? En forma sintética, sus obras más conocidas, La Florida del Inca, narra la expedición española de un conquistador llamado Hernando de Soto. También a Florida, ¿no? Él iba a Florida para conquistar este lugar y obviamente por eso el título. Otra de las obras, una de las más conocidas, es Comentarios Reales de los Incas, escrita en 2 partes, ¿no? En la primera parte, Garcilaso habla más acerca de las tradiciones andinas, de lo que había escuchado de sus antepasados, y buscaba como cuidar, salvaguardar la memoria de estas tradiciones andinas. La segunda parte se publicó, como ustedes pueden ver, él ya había fallecido. Esta obra se publicó en forma póstuma. Póstumo significa que una obra se publica después de la muerte del escritor, ¿no? En este caso de Garcilaso. Esta fecha en que salió la segunda parte, Comentarios de los Incas, en realidad tuvo otro nombre, ¿no? Se llamó Historia General del Perú. Y en esta otra parte Garcilaso hablaba acerca de las guerras, los pleitos, digamos así, que habían entre los conquistadores, ¿no? Y todas esas también guerras civiles entre no solamente los conquistadores hacia los conquistados, sino también entre ellos mismos, ¿no? Entre los mismos españoles. Y los inicios de la conquista, ¿no? De su vida se sabe que fue padre de un militar español que por presiones de la corte española tuvo que abandonar a su madre. Recordemos que Isabel Chimpuoyo era nieta de Huayna Cápac. Huayna Cápac fue el padre de Huáscar y Atahualpa, ¿no? Además, al morir su padre, dejó una herencia que él fue a reclamar a España, pero que nunca se la dieron, ¿no? Algo lamentable. Bueno, chicos, aquí tienen la tarea que van a trabajar. Sé que lo van a hacer con responsabilidad, como han estado haciendo las anteriores. Por favor, léanla bien. Es la lectura de un texto y luego responder unas preguntas en cuanto a que si es verdadero o falso el enunciado, ¿no? Y lo segundo es grabar un video, ¿no? Vamos a ver ahí un poquito, grabar un video sobre el tema de la concepción de la vida después de la muerte. Por favor, lean bien la pregunta y nos vemos muy pronto.